Y hoy estamos aquí conversando con Adrián Silva Lobos, titiritero, artista, persona absolutamente en la juventud, en la plenitud de su vida, ¿cierto? ¿Cómo estás, Adrián? Hola, muy bien. En estos días de calor, igual acá en Santiago, pero soportando, estudiando ahora en un proceso nuevo, así que muy contento por eso. Muy bien, bueno, ahora vamos a partir contándole a nuestros auditores por qué es tan importante conocerte, porque de ser una persona completamente llevada, ¿cierto?, por la vida hacia la cima de expresar su arte, de repente pasa que uno no sabe cómo lo afectan tanto eventos vitales como la pérdida de su madre, ¿cierto? Una enfermedad inesperada, propia. Y queremos hoy día que nos cuentes un poquito, Adrián, quién eres tú, en qué estabas hasta octubre del 2019 y qué pasó a partir de eso. Bueno, como usted mencionaba, mi nombre es Adrián Silva Lobos, soy titiritero, artesano, tengo 44 años y bueno, mi vida básicamente se desarrollaba de manera normal, lo que es ser artista en Chile, obviamente, bien complicado en algunos aspectos, pero bueno, siempre encontrando las maneras de ir haciendo el arte, de ir haciendo clases de alguna manera, y bueno, todo bien, hasta que el día 26 de octubre, a pocos días del estallido social, mi madre fallece repentinamente. Es un evento súper traumático. Para la vida de toda persona, sí. Y bueno, yo creo, bueno, asocio también porque la enfermedad que yo padezco es el mieloma múltiple, que es un tipo de cáncer de la sangre. Y una de las cosas que también uno deduce de esto es que también es las emociones fuertes a veces se golpean de manera muy brutal y bueno, yo asocio que eso es el principio de esta historia que es ser paciente con mieloma múltiple. Exactamente. Desde octubre del 2019. Increíblemente, para las personas probablemente no les suene mucho qué es esto del mieloma múltiple, porque uno no se involucra con muchas enfermedades, incluso los doctores no saben de muchas enfermedades si no es de su propia especialidad, y son casi 500 personas al año que se sufren de esta patología, que no es solamente un nombre, sino que agrupa un montón de otras enfermedades que se llaman gamapatías monoclonales, que en castellano significa que son enfermedades de las células, ¿cierto? Como en este caso de las células que se llaman linfocitos B, que se transforman en células plasmocitarias y que empiezan a producir una proteína que es una cadena liviana o pesada, pero anormal. Y como se sitúan en la médula ósea, entonces sus manifestaciones empiezan a ser el producto de que le ocupan el espacio en la médula ósea a otras células como los glóbulos rojos, entonces se caracterizan por anemia o se caracterizan por la producción de estas proteínas que tapan el riñón y lo llevan a la falla o llevan a que el hueso se perfore y por lo tanto empiezan a haber alteraciones óseas, ¿cierto? Y de otra naturaleza. En tu caso, estimado Adrián, ¿qué fue lo que te empezó a pasar? Bueno, después de este evento traumático, ¿cierto? Pasaron unos meses y más o menos en marzo del 2020, bueno, yo un poquito antes había sentido una molestia en el esternón, que es este hueso que se encuentra en el centro del pecho. En el centro del pecho. En el centro del pecho, ¿cierto? Empecé a sentir un dolor y ahí evidentemente uno, como a veces siempre chileno y hombre medio descuidado, no se atiende, pero yo me empecé a preocupar porque esto empezaba a escalar rápidamente. Entonces claro, yo empecé a tratarme por una costocondritis, que no sé si usted lo puede explicar mejor. ¿Qué es una inflamación de la articulación entre el esternón y las costillas, ¿cierto? Claro. Si uno va al reumatólogo,
y le dice me duele el pecho, lo más probable es que te diga que es una costocondritis. Si uno va al cardiólogo te va a decir esto es un infarto. Si uno va al médico de deporte, ¿cierto? Va a decir esto es un trauma. Porque uno lo mira bien circunscrito a su especialidad, pero resulta que el mieloma, es una enfermedad con síntomas absolutamente inespecíficos. ¿Cómo fue en tu caso y cómo fue ese devenir hasta el diagnóstico? Bueno, ahí la reumatóloga específicamente me empezó a infiltrar esta supuesta costocondritis, ¿cierto? Y las infiltraciones me dejaban con mucho más dolor, y esta masa, este tumor que yo tenía ya en el esternón empezó a crecer muy rápidamente. Tuve la fortuna de dar con porque esto no iba a la resolución del problema. No, porque no. Y lo que, digamos, tuve la fortuna es que di con un médico que lo sospechó. Cuando él me vio, inmediatamente me examinó y le conté un poco de mi caso, y él inmediatamente sospechó y me dijo que teníamos que operar, que actuar rápidamente, y sumémosle el condimento de que fue marzo del 2020, gran condimento. La pandemia, en cuarentenados todos. En cuarentenados, entonces yo, como me gusta hacer la cosa difícil, mieloma múltiple en pandemia, marzo del 2020. Oh. Así que ahí fue. Claro, se estaban restringidas todas las consultas que no fueran de urgencia, estaban restringidas todas las cirugías que no fueran también de emergencia, las biopsias quedaron postergadas, incluso en pacientes en que se sabía que tenía un cáncer, se postergaron las cirugías que no fueran todo lo electivo y todo lo diagnóstico se postergó, por lo que además se espera que en este país haya una especie de avalancha en los próximos años 23, 24 de enfermedades no diagnosticadas. Exacto. Así que, bueno, ahí me vino como el instinto de sobrevivencia, yo creo. Hice video en redes sociales, me puse en campaña. Pero tuviste el diagnóstico en algún minuto, un doctor te dijo. Lo que pasa es que este doctor también él me ayudó bastante, debo agradecerlo, porque él me dijo, me consigo un pabellón, lo hacemos porque lo tuyo teníamos que verlo rápidamente. Entonces lo hicimos en una clínica de Puente Alto, me acuerdo, y él me mandó a hacer la biopsia, todo. Bueno, afortunadamente, fue un diagnóstico rápido, porque era en ese momento necesario, urgente atenderme. Perfecto, y entonces ya llegaste. ¿Cuándo tuviste el diagnóstico? Y tú me contaste en algún minuto que fue bien traumático, porque él escribió en la ficha, mientras él escribía tú veías que decía... Claro, ¿qué decía? Tumor maligno, puso ahí. Y con letra de médico, igual lo entendí. Claro, y fue igual impactante. Con letra de médico. Igual lo puede leer. Ya, por lo que a mí me toca. Así que eso fue la primera, porque además yo también solo, como tratando de darle un carácter de guerrero, asumiendo todo esto como que iba con fuerza nomás, decía lo que me toque, vamos. Y ese día me tocó eso. Pero fue como el primer combo que me llegó, pero afortunadamente lo pude trabajar de buena manera. O sea, imagínate, yo estoy pensando, si yo fuera artista, titiritero, estoy en cuarentena absoluta universal, y me dicen que tengo un tumor maligno, mi mamá murió hace poco, o sea, la situación no podía ser peor. No podía ser peor. Te dio la indicación de hospitalizarte para empezar el tratamiento, radioterapia, ¿cierto? Claro, ahí pasan las cosas. Ahora con el tiempo uno hace recuerdo, se les perdió mi ficha, me acuerdo en ese momento. Sí, fue traumático. Evidentemente en hematología, porque yo tuve que pasar de este diagnóstico en una clínica privada, tuve que pasar al sistema público. Claro, entonces, porque si no los gastos hubieran sido imposibles. Exacto, entonces el sistema público lo que también tiene que hacer es verificar el diagnóstico, ¿cierto? Y repetir
todo de nuevo. Repetimos todo nuevo, me mandaron, de hecho me río ahora, pero llego a hematología a la primera consulta y me mandan al consultorio, así, al principio de la cadena. Oh, y, no, ahí porque es rígido, el sistema es rígido, tiene que partir por el final. Una derivación, todo así escalado hasta que, bueno, afortunadamente pude acceder a una hora ahí en hematología y empecé con el tratamiento de las quimioterapias bueno, primero lo que me hicieron fue la radioterapia urgente. Por el tumor del tórax. Claro, y eso fue, yo igual considero un proceso mágico. Ahí, no sé, la transformación a mí me sanó, digamos. Yo tenía un dolor intenso, tenía un tumor muy grande. Y agradezco al Instituto Nacional del Cáncer ahí que me hicieron mis sesiones, yo también poniéndole toda mi intención, digamos, también como queriendo recibir, queriendo sanar. Entonces también eso es una actitud donde uno va, se entrega y se entrega de corazón y con toda su energía también. Eso fue también. En el Instituto del Cáncer, el que está en el Caupolicán Pardo, allá en Independencia. En Sur, que sería por Doctor Koch, ahí en del Barro Luco, atrás del Barro Luco. Perfecto. Mira, esto es súper importante porque siempre existe alguien que es el eje, una persona, un instituto que cambia porque alguien no es que se compadezca, sino que empatiza con lo que tú estás sintiendo. ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Les tocaste la puerta? ¿Llevaste una interconsulta finalmente por todo ese recoveco como oficial y formal? Sí, bueno, porque finalmente el tumor que yo tenía en el esternón era bastante grande. Entonces... Era visible. Sí, tenía 9 centímetros por 3 centímetros y 3 centímetros de espesor. O sea, era una masa importante. Claro, yo aquí tengo que decir que la palabra que tú ocupaste, que fue como mágico, en realidad uno ha visto en estos 35 años de médico que yo llevo, cómo la magia se resume en que una persona sabe exactamente qué es lo que te está pasando, cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento adecuado para eso. Exacto. Y efectivamente, no todos los doctores dominan todas las enfermedades del universo, sino que tiene que ser que tú llegues a manos de una persona que sepa exactamente que ese tumor probablemente, cierto, era un plasmocitoma y que eso necesitaba su radioterapia precisa en las dosis y en el lugar y en la rapidez que eso ameritaba. ¿Qué otras cosas sentías tú o eras prácticamente asintomático, no tenías otros síntomas? Adrián, no sé si yo o tú nos quedamos pegados. Ahí volví. De mucho cansancio, básicamente. Mucho cansancio. Sí, mucho cansancio, agotamiento, igual ya dolor, porque además también tenía una lesión en la L5. En la vértebra, lumbar 5, en una vértebra. Sí, lumbar 5, ahí tenía una lesión, entonces eso me provocaba Yo ahora con el tiempo, como le digo, he ido rescatando, porque de hecho esta vorágine que ha sido todo este viaje vertiginoso, se me van detalles. Entonces me acuerdo que estuve mucho tiempo con la pierna derecha, un frío horrible, se me ponía helada la pierna, porque seguramente la lesión estaba presionando el nervio ahí. Y bueno, también eso en ese tiempo, yo creo que con el tratamiento de quimioterapia eso ya ha ido reduciendo porque está en estudio, digamos, no he podido ahora, es difícil acceder ahora por esto mismo que usted dice del colapso, todavía se siente en los hospitales. Estoy esperando una resonancia, resonancia para poder... Absolutamente. Y tenemos que decir que si uno tiene una enfermedad extraña, que no es muy frecuente, pero que razonablemente tiene unos exámenes que hay que realizar, como en este caso tu diagnóstico preciso, fue una punción external, una biopsia de médula ósea, y para cada uno de los síntomas que tú tienes en este momento se necesita para el compromiso de la vértebra lumbar hacer la resonancia.
pero clínicamente, ¿cómo estás en este momento? ¿Tu función de los riñones es normal? ¿Puedes hacer tu trabajo de titiritero normalmente? ¿O estás con licencia? ¿Estás todavía Sí, como sí. inhabilitado? Sí, lo que pasa es que esto uno tiene que volver a rediseñar la vida. Y yo tengo mucho menos energía. Igual me veo bien, me siento bien, pero Regio no. como quieres, porque además ni un look con barba, todo bien, un peinado nuevo, todo bien. No, es que igual trato de mantener, porque también a uno aprende a quererse. Entonces también Claro, sin en duda esto no es la misma. Ya uno va, funciono de otra manera. sí, Entonces uno por va eso que viendo cómo la actitud también es completamente distinto si uno se achaca, se tira, ¿cierto?, a llorar sobre lo que ha perdido, lo que va a perder. Al contrario, esta actitud positiva, esta actitud como de agarrarse el náufrago al madero hasta que llegue a la orilla, ese es lo que tenemos que como que pensar. Y ya vamos a ir contando y se nos va acabando este primer bloque, estimado Adrián. Estamos conversando con Adrián Silva Lobos, titiritero, paciente de un mieloma múltiple, que en medio del estallido social y en medio de la cuarentena por COVID es diagnosticado de un mieloma múltiple, pero él hace un giro a la vida y en vez de echarse a morir, ¿cierto?, saca adelante con grandes ideas, y ya vamos a contar en la segunda parte del programa cómo se materializó este cambio, pero hasta aquí en la biografía, ¿cierto? Alguien diagnosticado que no tenía idea ni de medicina ni de lo que significaba mieloma múltiple, sale como adelante de su duelo personal y de sus síntomas, el cansancio, la anemia. ¿En algún minuto hiciste falla renal o manifestaste alguno otro de los síntomas de calcio alto o de fracturas? ¿Hiciste otra sintomatología, Adrián? no, ¿No? hasta el momento no he tenido más complicaciones. No, y toquemos madera de que no las tengas tampoco, pero No, tenía un gran tumor del esternón que se puso inmediatamente bajo radioterapia, pero eso, ¿qué te significó, Adrián? Internarte, hacer esta radioterapia. ¿Tenías dolor en el tórax? yo sí, ya últimamente me sentía muy angustiado porque la masa era Crecía. importante, crecía y me apretaba el pecho, sentía. Esto era como tener eh, un alien ahí en el pecho. Exactamente, exactamente. Y no sé si pueden imaginar lo que es estornudar o tener Oh, una expansión del tórax. Era terrible, porque entonces ya estaba muy mal, pues me estaba complicando la vida. Yo sentía que en ese momento como que era urgente hacer algo, si no se me iba el tiempo. claro. Bueno, vamos a continuar conversando con Adrián Silva López a continuación de la segunda pausa musical y volvemos de inmediato con esta interesantísima conversación. Desde Chile para el mundo. Divox Radio. Señal online.